Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria y la alabanza es tuya, Padre. Te adoramos, altísimo Dios, milagroso, Salvador, eterno Dios, todopoderoso. Aquí estamos delante de tu presencia para darte gloria, para darte honra. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe la gloria, la alabanza, Padre, por todos los siglos de los siglos. Nuestras almas te alaban, nuestras almas te glorifican, Padre. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación es para ti, Señor. Nuestras almas te alaban, Dios mío. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre, la gloria, para que sea usted tomando el control total, Dios mío. Oh, gloria a todos los que hagamos de palabra y de hecho, Señor. Sea para glorificar, exaltar, bendecir tu nombre. La gloria es tuya, Señor. La alabanza es para ti, Padre. Manifiesta tu gloria, tu poder. Abre la ventana de los cielos, Señor. Abre los corazones, la mente, Dios mío, de los que van a escuchar tu palabra, Padre, en esta noche. Aleluya. Tu palabra es verdad. Tu palabra es real, tu palabra, Señor. Gloria sea tu nombre, Dios mío. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Jesús. Nuestras almas te alaban, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Cristo de la gloria. No tenemos con qué pagarte tu bondades, tu amor, tu misericordia. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levántalo, Dios bendito, levántalo, Padre Santo, Señor, sea tú levantando al caído, Padre Celestial. Dios bendito, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios bendito, Señor. Te adoramos, Jesús. Oh, Dios bendito, Señor, yo te doy la gracia. Amén, aleluya. Dios bendito, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padrecito. Amén, hermano Mario Ruiz. Dios te bendiga. Señor, gracias. Dios te bendiga donde sea que nos está viendo. Señor, bendice Gloria a mi Dios. hermano, Aleluya. Damos gracias al bendice a los Señor. niños, Padre Sí, Santo, Señor. Sí, Señor. Ay, bendice a Sí, estos Señor. niños, Dios bendito, Señor. Bendice para mis hermanas damas, Dios bendito, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo en tu palabra, Padre Santo, que tú vas a recoger a tu pueblo, Dios bendito. Amén, amén, amén. Señor, tú vas a traer Amén, hermano Mario. Dios le bendiga. Amén, amén. a tus Gloria al pies, Padre Señor. Santo, Señor. Gloria al Yo creo Señor. esa palabra, Gloria a Dios. bendito, Gloria a Señor. Dios. Estamos honrando el nombre poderoso de Jesús en esta noche, en este lugar, aquí en la iglesia. Jesús te ama, aleluya. Que estamos clamando, orando delante de su presencia. La gloria y la alabanza es para Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, aleluya. No hay nadie como Él, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, gloria a tu nombre, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La honra y la gloria y la alabanza es para Cristo, es para Él, para el Rey de gloria. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, hermano. Gloria a su nombre. Uy. Yo te doy la honra y la gracia. Aleluya. Yo te doy la Gloria a Dios. Yo te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padrecito. Sí, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No tenemos con qué pagarle al Señor. Dios es bueno. Aleluya.
Maravilloso es el Señor, para siempre su misericordia. Bendito sea la gloria de Dios. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo, hermana. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y en su nombre. Gloria a Dios. Porque Él está vivo y mantenga la Amén. alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. Dios le bendiga a la hermana. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a entrar rápidamente al mensaje de la palabra del Señor, ya que tenemos, ¿verdad? Un tiempo. Hemos estado orando, hemos estado cantando, hemos estado adorando al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y vamos a entrar en esta noche al estudio de la palabra del Señor. Así que Biblia, papel y lápiz. ¿Cuántos trajeron Biblia, papel y lápiz, hermanos? Trajeron en qué anotar, aunque sea en la cabeza de alguien, anote, pero anote, saque alguna página, alguna hoja o algo. Amén, hermanos. Para que anote, gloria a Dios, la palabra del Señor que viene a continuación. Estamos trayendo algunos estudios de la palabra del Señor, de temas que son puntos doctrinales que nosotros hemos creído por mucho tiempo a través de la Biblia, de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Que en estos tiempos que estamos viviendo se ha levantado mucha gente, muchos predicadores a torcer las escrituras y también, mi hermano, aleluya, a negar estos temas bíblicos. Estuvimos hablando el día martes acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén, hermano. Que es una esperanza gloriosa del pueblo de Dios de casi un poquito más de 2000 años atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Hoy traemos un tema también bíblico que es controversial en las redes sociales y en muchos puntos, hermanos, iglesias, congregaciones. Hay religiones también que atacan fuertemente y acerca el tema del diezmo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Vamos a hablar acerca del tema el diezmo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el diezmo? Está en la Biblia. Tenemos que los cristianos debemos de practicar el diezmo para este tiempo. Este tema del diezmo es un tema muy controversial. Hay unos cuantos predicadores que dicen que el diezmo es para el tiempo de la ley. Y como el tiempo de la ley ahí se estableció según ellos, entonces ya no estamos obligados a dar el diezmo. ¿Cuántos alaban al Señor? Otros dicen que el diezmar, en lugar de ser una bendición para la iglesia del Señor, según ellos es una maldición, porque Gálatas 3:10 dice que todo lo que, hermano, es de la ley está en maldición. Pero ahí no habla de diezmo para nada. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Y otros, pues como nosotros, decimos que el diezmo todavía está vigente, todavía es una práctica que la iglesia constantemente debe de practicar. Amén, hermanos. A su nombre, gloria, porque es una ley universal. A su nombre, gloria. Pero para que no estemos hablando de que dice el fulano, el sultano, el mengano, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ir rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Cuando lo tengan, hermano, yo quiero que usted me ayude a leer rápido, porque realmente el tiempo apremia, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, gloria a Dios. Y vamos a dedicar el tiempo para la predicación de la palabra de Dios. Lo tiene Gálatas capítulo 3, verso 6. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. Vamos rápido, leyendo Biblia. Todos los que leen Biblia y los que pueden ir anotando, van anotando. ¿Está listo? Dice la palabra en el nombre de Jesús a la letra. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oye, ¿cómo dice? Sabe, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí, hermano? Dice, estos son hijos de Abraham. Y las escrituras, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva por la fe a los gentiles. Dice que Dios de antemano a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, amén, hermanos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Yo quiero que usted se tome su asiento, hermano, porque ya oramos, ya clamamos, ¿verdad?, por la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Estamos aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que el tiempo ha avanzado, hermano, pero no se me inquiete mucho. Hermano, tenga cuidado con la irreverencia. A ver, los niños por aquí. Los niños, vamos a pedirle a los niños que tengan reverencia. Si no, vamos a quitar un niño de un lado y lo vamos a poner a otro lado para que escuchen, ¿verdad?, la palabra del Señor y nos permitan predicar. A su nombre. Entonces, vamos a compartir ese tema, esa enseñanza que tiene que quedar muy claro aquí en la iglesia. Amén, hermanos. Parte del discipulado de la iglesia. Para que cuando usted escuche por allá afuera algo contradiciendo, aleluya, usted ya tiene con qué contrarrestar. ¿Cuántos alaban al Señor? Primero vamos a definir la palabra diezmo. La palabra diezmo viene de una definición que procede del vocablo latino. Decimos. La palabra decimos del vocablo latino, que es decimos, así se pronuncia, decimos, que significa ¿qué? Significa el 10% de algo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice que está vinculado, gloria a Dios, con un tiempo de los reyes. Dice que los reyes utilizaban esta palabra, el diezmo, para pedir un impuesto del 10% de las entradas de las mercaderías que entraban, hermano, en sus naciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ellos imponían el 10%, gloria a Dios, de todo lo que es el negocio que se levantaba en aquel lugar. Aleluya. Ellos, los reyes, utilizaban esto. Y dice que era algo que se utilizaban los reyes, los gobernantes y los líderes religiosos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre, gloria. Esta noche usted y yo hemos tomado esta porción de Gálatas. El contexto de Gálatas nos está diciendo algo importante. ¿Por qué yo he tomado el ejemplo de Abraham y el contexto de Gálatas? Porque aquí habla el pacto que Dios hizo con Abraham. A su nombre sea la gloria. Y Dios, si usted analiza el contexto, se va a dar cuenta que Dios separa la ley de la fe que tuvo Abraham. Amén, hermanos. La ley que tuvo Dios, hermano, el pacto que tuvo Dios con Abraham, lo separa de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Por eso decía, hermano, el texto, que en la ley el hombre es justificado por las obras, pero en la ley de Dios el hombre es justificado por medio de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Con el creyente Abraham, con nuestro padre Abraham, el patriarca, el diezmo tiene, hermano, una remontación bíblica en la palabra del Señor. ¿Con quién? Con nuestro padre Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre sea la gloria. Hoy vamos a estar viendo el diezmo en las tres épocas. Escuche, en el tiempo antes de Abraham, llamado una época llamado el tiempo de la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? El tiempo de la ley fue algo obligatorio en la ley. Y en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. ¿Estamos aquí? ¿Vive o no vive? Entonces, vamos a ir primeramente a los tiempos bíblicos del patriarca Abraham. Porque Abraham fue el primer hombre en la Biblia que practicó el diezmo y así agradó delante de la presencia del Señor. Vamos a ir a la Biblia. ¿Tienen texto bíblico? Vamos. Génesis capítulo 14. Vamos a ir a Génesis 14. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, hermano, gloria a Dios, de una manera rápida, ¿verdad? Tienen el versículo, Génesis 14, versículo 20. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos lectura. Dice la palabra: y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma pan para ti y los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma:
he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí encontramos nosotros a Abraham. Abraham, recuerde usted que primero se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Amén, hermanos. Y Abraham aquí, cuando él se da cuenta de que el rey Kedorlaomer, que creo que se llama el nombre ahí, por ahí está el nombre, un nombre bastante complicado. Amén, hermanos. Él se llevó cautivo a su sobrino llamado Lot. Amén, hermanos. Y cuando él se da cuenta, él se preparó con más de 300 hombres y se fue a guerrear contra este rey. Y Dios le dio la victoria a este rey, liberó a Lot, recuperó el botín, los bienes, amén, hermanos, a su nombre, y los trajo. Y dice la palabra que Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec, lo agarró y lo recibió y lo bendijo. Amén, hermanos. Oró por él y lo bendijo. Dice la palabra que Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había conquistado. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre sea la gloria. Ese fue el primero. Abraham dio el diezmo. El segundo que encontramos es Jacob, capítulo 28. Vamos a ir más adelante de Génesis. Génesis capítulo 28, versículo, vamos a leer el verso 18. Vamos, ¿lo tienen? Génesis capítulo 28, verso 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así a la letra la palabra. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre, a su nombre. Dice: de todo lo que me diere el diezmo apartaré. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? En la época llamada, en la época, el periodo de las promesas. El diezmo se daba por promesa, se daba por fe, se daba por gratitud. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, si tú me bendijeres, si tú me prosperares, si tú estuvieras conmigo, si tú me guardares, si tú me proveyeres, entonces el diezmo apartaré de todo lo que tú me dieres. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, hermanos. Es de esta manera, esta es la manera bíblica que se da el diezmo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué época? En el tiempo de la ley. Porque hay quienes dicen: es que el diezmo fue para el tiempo de la ley. No, no fue para el tiempo de la ley. El diezmo se remonta 430 años antes que la ley mosaica de entrar en vigencia. Eso usted lo puede leer en Gálatas capítulo 3, versículo 17. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí dice que 430 años, hermanos, Dios hizo el pacto con Abraham antes que la ley mosaica entrara en vigencia. Cuando vivía Abraham, no estaba en el tiempo de la ley mosaica. Cuando vivía Jacob, no estaba en el tiempo de la ley mosaica. Mire, dos hombres de fe del Antiguo Testamento practicaron el diezmo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. Y el Señor dice en Gálatas que los que son de fe son hijos de Abraham por medio de la fe. O sea que cuando alguien, hermano, hace las cosas por medio de la fe, entonces está siguiendo el ejemplo de Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor? Abraham fue llamado el amigo de Dios por medio de la fe, porque Abraham daba el diezmo, número uno, por fe, número dos, por gratitud. ¿Cuántos alaban al Señor?
Amén, hermanos. Estaba agradecido. Ellos estaban agradecidos. Abraham, Jacob estaban agradecidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ellos lo daban de lo recibido de su mano, de lo que venía de Dios, de lo que Dios le proveía, de lo que Dios le daba. Hay muchas, hermanas, falacias. Hay muchas, hermanas, falacias que levantan. Amén, hermanos. Son falacias que muchos han levantado acerca del diezmo. Dice, es que el diezmo fue para el tiempo de la ley y no hay que darlo. Otros dicen, es que el diezmo ya no está obligado a la iglesia en darlo. Son falacias. Amén, hermano. Hay personas que critican fuertemente el tema del diezmo. Hay personas que critican fuertemente el tema del diezmo. Pero el diezmo no fue para el tiempo de la ley. No se estableció, hermano, solamente, no se practicó en la ley. Fue antes que la ley mosaica entrara en vigencia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. ¿Y quién lo practicó? Pregunto, ¿quién lo practicó primero? Abraham. Amén. El padre de la fe. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser imitadores de los hombres de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando habla de los héroes de la fe, ahí está Abraham. Y dice el Señor, muchos se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob por medio de la fe. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Entonces, estamos viendo esto según la palabra de Dios bíblicamente. La primera época, en el periodo de las promesas, fue por promesa, fue por fe y fue por gratitud que se daba el diezmo. Luego, 430 años, entra el periodo de la ley mosaica, donde Dios estableció 12 tribus de Israel. Amén, hermanos. Y las 12 tribus de Israel, una de las 12 tribus eran las tribus de los sacerdotes levitas. Los sacerdotes levitas debían de encargarse en las cosas espirituales, en el sacrificio, en el altar de Dios, en todo lo que tenía que ver en las cosas espirituales. Y entonces Dios vino y de manera obligatoria impuso el diezmo de manera obligatoria en el tiempo de la ley. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no era por promesa, ya no era por fe, ya no era voluntario, ya no era, hermano, porque estaban agradecidos. Ahora tenía que ser de manera obligatoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver dónde está eso. Levítico 17:30. Vamos a leer Levítico. Más adelante, ahí donde estamos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Vive o no vive, hermano? Leamos la palabra del Señor, hermano. Levítico capítulo 17. Cuando lo tengan, se identifican con un amén, hermano. 17, capítulo 17, verso 30. Amén. A su nombre. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos lectura entonces la palabra. 17. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban, hermano? ¿Cuánto le alaban? A su nombre sea la gloria. Entonces anotamos mal el versículo. Era número 18, 21. Número 18, 21. Creo que tenemos ahí en la anotación 18, 21. Amén. Ahora sí, ahí es. ¿Lo tienen? Número 18, 21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén, hermano. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí el Señor establece el tema del diezmo y dice que lo ha dado para ¿quiénes? Para los sacerdotes levitas, para que ellos se encargaran en el ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay otra gente, hermano, que usan otras palabras y dicen: no, es que el diezmo no solamente era para el pastor, dice, para el sacerdote. El diezmo también era para los huérfanos, era para las viudas. Amén, hermanos. Era para los pobres necesitados. Y es verdad. Es verdad.
¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer en Deuteronomio 26:12. Deuteronomio 26:12. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos, hermano. 26:12 de Deuteronomio. ¿Lo tienen? Mire cómo dice. Dice el texto: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, dará también al levita, ahí está uno, al extranjero, dos, al huérfano y a la viuda. Comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Cuántos alaban al Señor? El tema del diezmo en la parte obligatoria para el tiempo de la ley era un diezmo que no solamente lo recibía el levita. No lo recibía solamente el levita, lo recibía también ¿quién? La viuda, los huérfanos y los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué se podía distribuir? Porque la cantidad que entraba era grande. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. Una vez un hermano me hizo una pregunta, venía de una iglesia y venía molesto. ¿Por qué usted viene molesto? Dice, porque ya dice, entraron tanto de diezmo, dice, y todo lo agarró el pastor, dice. Cuando la Biblia dice que hay que darle a la viuda, que hay que repartirlo también con la viuda, con los necesitados, con los huérfanos. No, está mal ese pastor. Entonces le digo, hermano, ¿y cuánto entró de diezmo? Me dio una cantidad mínima, chiquita. Entonces le digo yo, hermano, le digo yo, mire, cuando la Biblia dice en el tiempo de la ley, en el tiempo de los sacerdotes levitas, la ley mosaica, cuando dice que se le repartía a la viuda, a los necesitados y a los huérfanos, amén, hermano, era porque el diezmo era de 11 tribus. O sea que una tribu recibía diezmo de 11 tribus. Se imagina la cantidad de israelitas, la cantidad de personas. Era una sola iglesia gigantesca, grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, eso se puede aplicar en una iglesia que sea gigantesca, grande, donde la entrada de diezmo fuera bastante alta. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero en una iglesia pequeña, en una iglesia donde entra poquito, donde son pocos los hermanos que realmente tienen conciencia, hermano, de sacar el diezmo del Señor, aleluya, entonces en esa iglesia no se puede, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces, hermano, vamos a leer también, hermano, Deuteronomio. Leímos número, ¿verdad? Número, ¿cuál fue el que leímos ahorita? Deuteronomio 14. Leímos Deuteronomio 14, ¿verdad? ¿Sí lo leímos? 26:12 fue, ¿verdad? Amén, hermano. Deuteronomio 14, verso 22 dice así: e indefectible diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, escuchen lo que le voy a decir, escuchen lo que le voy a explicar. En el tiempo de la ley, fue un tiempo donde el diezmo se aplicó o se exigió. El Señor lo puso de manera obligatoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo quiero que usted entienda algo. Usted y yo quiero que entendamos algo, porque queremos ser claros en esta enseñanza. Queremos ser bíblicos también. Yo le dije a la iglesia que necesitamos ser más bíblicos. Amén, hermano. Mire, nosotros, la iglesia del Señor, no practicamos el diezmo de la ley. El diezmo que era para Israel, nosotros no lo practicamos. ¿Cuál es el diezmo que la iglesia debe de practicar? Es el diezmo de Melquisedec, el diezmo que sacó Abraham, el diezmo que dio Abraham, que dio Jacob. Ese es el diezmo que la iglesia debe de practicar. Un diezmo que por fe, un diezmo que por gratitud al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Un diezmo que es de lo recibido de tu mano, eso te damos.
pero no es el diezmo de la ley. Cuando las personas, los predicadores critican esta parte del diezmo, lo que ellos están atacando y criticando fuertemente es el diezmo que daba Israel. No sé si usted me entiende lo que yo le estoy explicando en esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: desde los días de mi padre, de vuestro padre, os habéis apartado de mis leyes, dice el Señor, y no la guardaste. ¿De qué leyes estaba hablando Dios? Estaba hablando desde los días de vuestro padre. ¿Quiénes eran los padres de Israel? Ellos conocían a Israel como el padre Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ellos constantemente dicen Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían como padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces cuando Dios le dice: desde los días de nuestro padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Las leyes que habla ahí, hermanos, no está hablando de la ley mosaica. No está hablando de la ley del Antiguo Testamento. No está hablando de los rituales de la ley. No está hablando de las prácticas de la ley, que eso es lo que ha abolido, la práctica de la ley. A su nombre, gloria. Lo que está hablando era de la ley de Dios. En el tiempo de la ley de Dios, cuando existía Abraham, cuando estaba Jacob, en el tiempo de la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos, volvemos a explicar. El diezmo, hermano, de Melquisedec es el diezmo que practica la iglesia. Porque la gente que ataca y critica el diezmo confunden el diezmo que da Israel, el diezmo que es para los judíos, como lo practicaban los judíos. Miren, los judíos daban diezmo una vez al año, y el diezmo que daban los judíos era en frutas. ¿Cuántos alaban al Señor? Era en cultivo, era en lo que ellos, hermanos, cosechaban, sus cosechas. ¿Cuántos alaban al Rey, hermano? Pero por eso dice que no falte alimento en mi casa. Amén, hermanos. Por eso dice el Señor. Pero el diezmo que habla Abraham, ya lo leímos, Génesis capítulo 14. Ya lo leímos, Génesis capítulo 28 de Abraham y Jacob. El diezmo de Abraham y Jacob no era el diezmo en grano, no era el diezmo en alimento, no era el diezmo en provisión. Era un diezmo, hermano, de todo lo que recibían de parte de Dios. Era un diezmo general de todo lo que recibía. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre estamos aquí. Entonces, cuando ellos dicen el argumento que no hay que diezmar porque es maldición el diezmo es para el tiempo de la ley, ellos están hablando del diezmo que da Israel. Pero cuando mencionan el texto que todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermano, es maldición, ahí en ese versículo no está hablando de diezmo de ninguna forma. Ahí es lo que está hablando ese versículo de Gálatas capítulo 3 verso 10. Lo que está hablando es de las prácticas de la ley, como el ojo por ojo, el diente por diente, el ritual. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. La expiación por los pecados, etcétera, etcétera. De esa ley es la que está hablando, es la que quedó abolida. Pero el diezmo, hermano, de Melquisedec, el diezmo abrahámico de Abraham, ese diezmo no quedó abolido. Lo único que sí es como lo dio Abraham. Abraham lo dio, número 1, por promesa. Lo dio, número 2, por fe, porque le creyó a Dios. Hermano, la gente que es de fe, a su nombre sea la gloria, es movida por la ley de Dios. La gente que es de fe no hay que estarle obligando a que diezme. La gente que es de fe no hay que estarle diciendo ahí con una cuchara, con un cuchillo, hacelo, porque si no lo haces te va a ir mal o te va a ir aquí. No, la gente que es de fe lo hace, hermano, como lo hizo Abraham y como lo hizo Jacob. Jacob le dice: si tú fueres conmigo, si me protegieres, si me dieres pan, si me provieres, si me guardares, si me dieres todo esto, el diezmo te daré de todo lo que reciba, el diezmo apartaré para ti. Por gratitud, por fe. ¿Cuántos alaban al Señor, mi hermano? A su nombre sea la gloria. Otra falacia que utilizan es: Jesucristo nunca habló del diezmo. ¿Cómo no si habló del diezmo Jesús?
Esa es una falacia y una mentira. El diezmo sí Jesús lo habló en el Nuevo Testamento. Y vamos a verlo, vamos a ver qué fue lo que Jesús habló. Vamos a leer Mateo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Gloria a Dios. Lo que van anotando, anoten, y yo voy a ir leyendo rápido para que avancemos. Mateo 23. Miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vienen y te toman estos versículos y te dicen, ve, Jesús le llamó hipócrita a los fariseos. Sí, pero le llamó hipócrita a los fariseos, pero no por lo que ellos hacían, sino por cómo ellos lo hacían. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. El contexto dice que los fariseos habían dejado lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia, eso era más importante en la ley. Amén. Ellos diezmaban, pero dejaban la justicia y la misericordia. Pero el Señor le dice, esto es necesario hacer, la justicia y la misericordia, sin dejar de dar el diezmo, le dice a los fariseos. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. Gloria al Señor. Lucas 11, 42. Amén. ¿Lo tienen? Gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor en Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, que ellos tenían que practicar todo lo que estaba en la ley tenían que practicarlo, porque si ellos faltaban en una cosa, ya eran culpables. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Vamos a leer el capítulo 18 ahí mismo en Lucas, capítulo 18, amén. ¿Lo tienen? Capítulo 18 de Lucas. Verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire lo que hacía este muchacho: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Este hombre dice que daba el diezmo ¿de qué? De todo lo que ganaba. O sea, no se daba el diezmo solamente en grano, no se daba el diezmo solamente en cosecha, se daba el diezmo también de todo lo que gana. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Jesús preguntó: ¿quién descendió justificado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano. ¿Por qué? Lo que estaba haciendo el fariseo era malo. Lo que practicaba el fariseo, hermano, todo lo que el fariseo hacía era bueno. Se congregaba, era bueno. Iba a la iglesia, iba al templo. Ayunaba, era bueno el ayuno. Diezmar, era bueno. Pero ¿qué es lo que lo descalificó? ¿Sabe qué fue lo que lo descalificó a este fariseo? Que no tenía humildad. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso fue lo que lo descalifica a él. No fue el diezmar, no fue eso. Fue que él dijo: gracias, Señor, porque no soy de manera jactanciosa, soberbia y altiva. No soy como este, señalando al otro. Porque nosotros, hermanos, que estamos aquí,
Si nosotros damos el diezmo y damos las ofrendas, pero luego lo sacamos, lo señalamos, lo criticamos y hablamos, amén, hermano, entonces lo que tú hiciste se te toma en nada. No hiciste nada, mejor dicho. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A su nombre sea la gloria. Y eso fue lo que Jesús estaba, hermano, tachándole a este fariseo. No era lo que él estaba haciendo, sino cómo él lo estaba haciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Estamos aquí, hermano? Luego tenemos a la iglesia primitiva. La falacia que utilizan algunos, dice, es que no hay que diezmar, dice, porque la iglesia primitiva no lo hizo. Y yo quiero hacerlo como la iglesia primitiva lo hizo. ¿Por qué la iglesia primitiva, hermano, no tuvo problema con los diezmos? ¿Por qué? Hay una pregunta importante. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, verso 44. Amén. Vamos, Hechos capítulo 2, verso 44. ¿Por qué la iglesia primitiva no tuvo problema con los diezmos? ¿Los daba o no los daba? Claro que los daba. Amén, hermanos. Pero lo que ellos daban eran más todavía que el diezmo. La iglesia primitiva daba más todavía del diezmo. Más. Lo tienen, Hechos capítulo 2, verso 44. ¿Lo tienen, hermano? Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es la vida de los primeros cristianos. Así deben de ser los cristianos. Amén, hermano. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué la iglesia no tuvo, hermano, problema con el diezmo, la iglesia primitiva? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primitiva no daba el 10%, daba el 100% para la obra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto es el diezmo? El diezmo es el 10%. El 10% de lo recibido de su mano, de lo que Dios nos da y nos provee. La iglesia primitiva no daba el 10%. Daban el 100%. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Estamos aquí, hermanos? A su nombre sea la gloria. Entonces, si una persona dice, voy a hacerlo conforme la iglesia primitiva, entonces usted va a tener que vender todas sus propiedades. Si tiene casa, véndala. Si tiene carro, véndala. Si tiene moto, véndala. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no, dice que todo lo traían a los pies de los apóstoles y así se podía repartir y no había ningún necesitado. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Estamos o no estamos aquí? Entonces, es cierto que no lo vamos a hacer, ninguna iglesia lo va a hacer como la iglesia primitiva lo hizo. Nadie va a practicar como la iglesia primitiva lo hizo, pero hay algo que es justo. Y que lo practicó nuestro padre Abraham. Lo practicó también Jacob. Amén, hermano. Los patriarcas los practicaron. Y es el diezmo, el 10%. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria. ¿Vive o no vive, hermano? Dele palma al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Luego vemos a Pablo, hermanos. Vemos a Pablo aconsejando a la iglesia. Mire, Pablo fue un fariseo. Y los fariseos eran bien, hermano, apegados a la ley. Y nadie me puede decir a mí que Pablo no practicó diezmo. Hasta más todavía. La iglesia primitiva daba más de lo que era el diezmo. Y Pablo aconseja a los hermanos a dar para la obra del Señor con liberalidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿Cuánto daño ha traído estos predicadores que andan atacando y criticando el diezmo? ¿Sabe cuánto daño han traído a las iglesias?
en que la gente se han vuelto chulines, pinche, Alejandro en puño. La gente ya no está dando. Antes por lo menos daban para la obra. Antes daban para el avance de la obra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero muchas iglesias que han sido influenciadas, que la fe acerca de esta práctica del diezmo, hermano, se los han matado. Mucha gente se han dejado, aleluya, porque le dicen, no, eso está malo, eso no es para nosotros, eso es para el Antiguo Testamento, mira aquí, mira allá. La gente han dejado de dar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso es que hoy tenemos muchos problemas, hermanos, con muchas iglesias donde los pastores están abandonando las obras, están entregando el ministerio, los pastores que no tienen trabajo. Yo no estoy hablando de esto por mí, porque gracias a Dios yo tengo mi trabajo, amén, hermano, y Dios me bendice por medio del trabajo que tenemos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero lo hablo, hermano, por muchas obras, muchas iglesias que han tenido que abandonar, porque, hermano, esto lo quiso prevenir Dios en el tiempo de la ley. Dios levanta a la tribu de Leví que se encargara en las cosas sagradas y que se dedicaran tiempo completo. Pero para que sucediera eso, el Señor le exigió de las 11 tribus que sacaran todos sus diezmos y los trajera a la familia sacerdotal. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que ellos no tuvieran de qué preocuparse y se entregara 100% para la obra del Señor. A su nombre. A su nombre. Es cierto, también no podemos negar que hay megas iglesias que se han, hermano, aleluya, se han valido de esto para hacerse millonarios, para comprarse mansiones, carros del año. Es cierto, no podemos negarlo, pero son, hermano, iglesias que son pocas. No podemos generalizar, no podemos usar la falacia de generalizar que todas las iglesias son así. Entonces, el afán por atacar el diezmo de esos pastores están no solamente atacando a esos fe que tienen super prosperidad, esos pastores de la prosperidad, no solamente están queriendo dañarlo a ellos, sino que están dañando aún a las iglesias que tienen sana doctrina, amén, hermano, a su nombre sea la gloria, y que son pequeñas y que a veces la iglesia se sustenta, se mueve por medio de los diezmos y las ofrendas de los hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Ha perjudicado fuertemente. Nuestras iglesias ya no están dando. Y en lugar de decir que es una bendición, están diciendo que es una maldición. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren lo que aconseja Pablo. Vamos a Corintios. Lo que Pablo aconseja. Vamos a Corintios. Amén, hermanos. A su nombre. Capítulo 9. Vamos a leer Corintios capítulo 9. Vamos a ver. Pablo aconseja a los hermanos a dar con liberalidad. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Estamos en Primera de Corintios. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermano. Tranquilo, faltan 2 horas y media. Capítulo 9, 2 Corintios, versos 6 y 7, ¿lo tienen? Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Mire, las ofrendas en el Nuevo Testamento es según nosotros demos, recibimos. ¿Cuántos alaban al Señor? El que siembra escasamente, dice la palabra, que también va a recibir escasamente. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Estamos aquí, hermanos?
Entonces, habla de sembrar. El que siembra escasamente, recibirá ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra abundantemente, recibirá abundantemente. Pero el problema, hermano, que hay personas que no se dan cuenta, gloria a Dios, que esto es algo que la iglesia debe de estarlo haciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Debe de practicarlo, mi hermano. Dicen ellos, es que en el Nuevo Testamento solo habla de ofrenda voluntaria. No, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de ofrenda voluntaria, habla de la primera manera. El que siembra escasamente, recibirá escasamente. El que siembra abundantemente, abundantemente recibirá. Y de la otra manera que se recibían ofrendas, se recogían ofrendas, era siempre para el sustento y de los santos, los necesitados de otra iglesia. Cuando usted lee, mi hermano, 1 Corintios 16, 2, Pablo dice que cuando yo llegue, dice, cada uno, dice, ponga algo aparte según haya prosperado, para que cuando yo llegue no tengan que recoger ofrenda. Esa ofrenda la recogía Pablo para los necesitados que estaban en Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él se llevaba esa ofrenda, Pablo, para suplir la necesidad de muchos hermanos que estaban pasando escasez. Pero la ofrenda, la iglesia local tenía que sustentarse. La iglesia local tenía que caminar. Mire cómo son las malas interpretaciones cuando leen ese texto que dice que el primer día de la semana aparten ofrenda. Le dicen a uno, no hay que recoger ofrenda todos los días, le dicen a uno, porque el texto dice cada primer día de la semana. Mire cómo malinterpretan las cosas. Esa ofrenda que se recogía cada primer día de la semana era una ofrenda especial para los necesitados. Usted lee el contexto y eso es lo que dice. No está hablando que hay que recoger ofrenda una vez a la semana. Está hablando de que esa ofrenda era una ofrenda especial, como cuando nosotros vimos que hay un necesitado de alguien. Y entonces decimos nosotros, vamos a establecer un día para recoger una ofrenda, y esa ofrenda se va a dedicar para esos hermanos que están necesitados. Pero no significa que solamente ese día entonces se va a recoger. No significa eso. Ese día es para la ofrenda especial de los hermanos. Pero el resto de los días que hacemos culto se recogen ofrendas. ¿Por qué? Porque entonces ¿cómo se va a sostener la iglesia? ¿Cómo? Tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar a los de la limpieza. Hay gasto en la iglesia, se quiere una silla, hay que comprarla, los equipos, los micrófonos, todo tiene que ver con gasto. ¿Cómo se va a realizar si no se recogen ofrendas? ¿Cómo va a caminar la iglesia del Señor si la iglesia se pone a pararle en mente a todos estos predicadores cablepelados que hay ahí por el internet? Todos estos predicadores cablepelados, balinera, cortocircuito, lo para. Que se ponen a atacar cosas que, hermano, ni ellos mismos saben que es lo que están atacando y criticando. Y yo he conocido a muchos, hermanos, que ellos en su vida nunca han dado nada para la obra del Señor, pero son buenos a atacar para que no den. Son gente que le pesa dar para la obra del Señor. Son gente que dan con tristeza. Le duele en el alma dar, por eso atacan. Dice, ¿sabe lo que me dijo una vez un varón que está en contra del diezmo? Dice, es que hermano, es que no hay que ponerle una carga a la iglesia. Piensa que dar el diezmo y dar las ofrendas es una gran carga pesada. Hermanito, ¿qué es lo que está pensando usted que es una gran carga? Es un privilegio. Es una oportunidad que Dios nos da para poder sembrar en su obra. ¿Cómo va a caminar la obra del Señor entonces? Si la obra es como un edificio, en un edificio viven varias familias. ¿Y quiénes son los que van a pagar la luz? ¿Quiénes son los que van a sustentar esa casa? ¿Quiénes van a proveer para el alimento? ¿Los vecinos? No, son los que viven en esa casa. Entonces, ¿quiénes son los que van a, hermano, a aportar para la obra? Son los hermanos que pertenecen a las iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Estamos o no estamos aquí? ¿Vive o no vive? Vamos a concluir, hermanos.
Voy a concluir este tema con los siguientes consejos. Amén. 7 consejos que le voy a dar. Voy a concluir este tema con 7 consejos que le voy a dar. Número 1. Amén, hermanos. A su nombre. ¿Estamos aquí? El diezmo no fue en la ley. Nació antes de la ley, en el tiempo de la promesa con Abraham. Ese es el diezmo que nosotros practicamos. El diezmo de Melquisedec, que se da por fe. Amén, hermanos. Por fe, por promesas y por gratitud. Nosotros no practicamos el diezmo de la ley, que obligatoriamente. El diezmo que si no lo das, no, ese no es el diezmo que nosotros practicamos. Amén, hermano. El diezmo que es por fe. Número 2. Amén, hermano. El diezmo de Israel fue impuesto por ley, por Dios, por medio de la ley. Número 3. Jesús y los apóstoles hablaron indirectamente del diezmo, no directamente, indirectamente, porque ellos no daban el 10%, daban más todavía y enseñaban a la iglesia a dar con liberalidad. Número 4. Lo que Dios hizo es volver a restaurar el diezmo de Melquisedec. O sea, así como en la ley fue obligado, se desapareció el diezmo de Abraham. Cuando pasó la ley, el Señor restauró el diezmo de Melquisedec por medio de la fe. Número 5. Todo cristiano debe de honrar a Dios con nuestros dineros, con los que Dios nos provee. Debemos de honrar a Dios con los que Dios nos provee, todo cristiano. Número 6. Cuando diezmamos y ofrendamos, debe de ser con alegría. Amén. No con tristeza. No es una carga. Es un privilegio, una bendición poder dar para la obra del Señor. Número 7. No dejemos de contribuir en la obra del Señor por nada. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, no permitamos que mucha gente se haya levantado en contra del dar en la obra del Señor. No le prestemos atención, oído. Amén, hermano. Dejemos de oírlos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que el dar es una bendición para la iglesia. Los hermanos, la mano que da, dice el texto. Escuche cómo dice el texto. La mano que da nunca vive vacía. ¿Cuántos alaban al Señor? También dice el texto, es mejor dar que recibir. Amén. A su nombre. Tampoco permita que la obra del Señor deje de funcionar. Amén, hermano. A su nombre, estamos aquí. El dar es una bendición. No es obligado. Aquí no se le obliga a nadie. Aquí en la iglesia no se le obliga a nadie. ¿Cuándo se le ha obligado a usted? Es más, cuando hemos predicado casi nunca hablamos de estos temas. Hablamos de estos temas frecuentemente, ¿verdad que no? Aquí no se menciona mucho del diezmo, de las ofrendas. Aquí no se menciona mucho. Gloria a Dios, a su nombre. Porque no hay necesidad de mencionarlo mucho. Cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que estar con Dios, nuestra relación con el Señor, y Dios es el que va a poner en nuestros corazones el sentir, el querer y el hacer. Amén, hermano. Y usted tiene que ser una persona que no hay que estarlo obligando para poder dar a la obra del Señor. Cuando Dios lo bendiga, usted acuérdese de la obra del Señor. Cuando Dios le dé, usted acuérdese, mire que la iglesia hay que pintar, hay que hacer esto, y de eso se hace todo. Amén, hermanos. A su nombre. Entonces, hermano, no permita que las ventanas de los cielos se le cierren. Muchas ventanas de los cielos de muchos hogares cristianos se han cerrado. ¿Por qué? Porque le han puesto atención a esos predicadores que le dicen, no hay que diezmar. Dice que Abraham fue a pelear una guerra. Amén. Y de lo que recibió de la guerra, dio el diezmo de todo, dice, a Melquisedec, que es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la guerra que fue a librar Abraham fue una guerra que representa una guerra espiritual. Nosotros los cristianos estamos en constante guerra espiritual.
Y hay bendiciones materiales que el enemigo, hermano, se las roba a veces, porque usted y yo no atendemos a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Sabemos cómo se reprende al devorador de la finanza y no lo hacemos. Amén, hermano. Por eso hay dificultad, por eso hay mucha escasez. Gloria a Dios, aunque nuestra vida no depende de eso, depende de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo quiere, hermano, quiere que la iglesia deje de aprender este tema importantísimo como ser dadivoso para la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano. Demos gracias al Señor. Dios los bendiga a todos y ojalá que esta palabra no vuelva jamás vacía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y alabanza, Dios mío. Una vez más hemos compartido tu palabra, Señor.